Como algunos sabréis, cada vez valoro más el tiempo porque cada vez nos queda menos y es de los activos que tenemos en la vida que no vamos a recuperar. Solo puedo hacer sesiones de astrofotografía y grabar los vídeos del canal una de cada 2 semanas por temas de trabajo. Y mi desesperación últimamente intentando editar los vídeos, exportando y procesando han ido en aumento. Hasta el punto que estas últimas semanas perdí más tiempo exportando un vídeo que creándolo y editándolo. En ocasiones al exportar un vídeo terminaba con algún error, cosa que hacía que tuviera que verificar cada vídeo una vez terminado de exportar. Y si es una entrevista de 2 horas, os podéis imaginar. Y acabar detectando errores y tener que volver a iniciar todo el proceso, en ocasiones termino con mi paciencia y el tiempo de esa semana. Pues bien, ha llegado el momento en que tengo que renovar mi equipo. Y esta vez no hablamos de telescopios, aunque en el fondo vaya muy ligado a la astrofotografía, pues también procesamos, editamos y utilizamos el ordenador. Esta vez analizaremos qué tendremos que tener en cuenta para armar un nuevo equipo que se adapte a nuestras necesidades actuales. Edición de foto y vídeo. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. En 2016 adquirí lo que para entonces era un buen PC, un HP Omen con un procesador i5 de sexta generación, 8 GB de RAM y una gráfica GTX 950 que me salió por unos 600 euros. Para entonces mis requerimientos eran poder jugar decentemente al League of Legends, y poco más, pero la vida cambia y las prioridades también, llegando a hoy día donde hace años que no toco el League of Legends y solo uso el PC para editar vídeos, usar programas como Photoshop, PixInsight, procesar y navegar por internet. Teniendo en cuenta la finalidad, la tarjeta gráfica ya no tiene la importancia que tenía cuando lo que quería era jugar. Ahora, para los procesos que realizo, la importancia recae en un buen procesador y buena memoria RAM principalmente. Muchos sabréis que hay problemas de suministros de microchips por parte de China, por eso algunos de vosotros lleváis esperando una montura desde hace bastantes meses. Y el sector de la informática es precisamente de los que se ve más afectado. Además, hay que sumarle que debido a la minería de criptomonedas, las tarjetas gráficas han duplicado y triplicado los precios. Aún así, no estoy dispuesto a esperar un año a que la situación mejore, porque ni sabemos si realmente va a ser así. Como hemos dicho, el elemento más importante es el procesador, y aquí encontramos dos opciones básicas, AMD o Intel. Últimamente AMD ha hecho muy bien las cosas y no solo parece haber llegado al nivel de Intel, sino que en ciertos aspectos lo ha superado con sus procesadores Ryzen. Por otro lado, hace pocas semanas Intel presentó su nueva generación de procesadores. La 12ª generación de procesadores viene con una nueva arquitectura denominada Alder Lake, que se basa en disponer de varios núcleos con diferentes rendimientos. Por precio, descarté los Ryzen 9 y los Intel i9, que son los topes de gama de ambas marcas, y la decisión estaría entre los Ryzen 7, concretamente el 5800X, y el Intel i7 12700K, dos de los más potentes en sus gamas medias. Hasta ahora, el Ryzen 7 5800X se comía en ciertos aspectos a los i7 de 11ª generación, pero como hemos dicho, hasta ahora. Con la llegada del i7 12700K, tenemos posiblemente el mejor procesador de gama media del mercado, y aprovechando ofertas por el Black Friday lo podemos tener por solo unos 100 euros más que el Ryzen 7, así que tenemos ganador. Por otro lado, para edición de vídeo en 4K, es sabido que no se recomiendan no menos de 32 GB de RAM, así que incorporaremos un par de módulos de 16 GB cada una de la marca Corsair en color blanco y con luces RGB. Y aquí venía la parte realmente cara, la gráfica. Por no ponernos a comparar, solo comentaré que por 600 euros, precio de Black Friday, también me hice con una AMD Radeon RX 6600 de 8 GB GDDR6. Aparte de estos componentes principales, el equipo lo compuse por dos discos duros, uno NVMe M2 de 500 GB y otro SSD de 2 TB. Un sistema de refrigeración líquida MSI, una fuente de alimentación Corsair de 850 vatios, una placa base Asus Prime Z690 y una caja Corsair IQE 4000X RGB. Aparte de buscar componentes de primera y con buena relación calidad-precio, también he buscado mantener una estética en blanco. Estética que vendrá mejorada aún más por el juego de luces internas tanto de la propia caja como de los módulos de la RAM y el sistema de refrigeración líquida.
Bueno, estamos en la localidad de Flix, donde Albert tiene la tienda y vamos a verlo para ver si tiene todos los componentes y a ver si en una semana podemos tener el ordenador ya montado. Así que bueno, vamos a hablar con él. Buenas, muy buenas, Albert. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas, Albert. Bueno, ¿lo tenemos todo o qué? Todo. Ha llegado todo bien, lo que hablamos. Perfecto. Genial. ¿Qué crees que para edición de vídeo tendréis suficiente? Sí, muy bien. Un i7 de los nuevos, muy bien, muy rápido, muy potente. La RAM. Y la RAM también, 32 GB, sobrado, O sea, ¿vale? Puedes ampliar en un futuro si De lo que quieres. tengo ahora será un salto guapo, Sí, ¿no? seguro. Vas a notar mucha mejora, Ahí, sobrado. un tiempo menor de edición, muy bien. Estupendo. ¿Para una semana lo tendrás ya cuando vuelva? Sí, final de semana estará listo, seguro. Perfecto. Sí. ¿Con China qué? ¿Cómo van los problemas? Bueno, de... muchos... Tú que eres del sector Muchos más afectado. problemas, sí, desde luego, muchos problemas para encontrar sobre todo lo que son los chips de las gráficas, Claro. ¿vale? De la gama nueva, está casi imposible, por suerte en tu caso hemos encontrado, ¿vale? Y bueno, estarás contento seguro. Estupendo, pues nos vemos dentro de una semana. Perfecto, muy bien, muchas Venga, gracias. gracias. Bueno, aunque no lo parezca, ha pasado una semana. Estamos en Flix otra vez, he hablado con Albert, me ha dicho que todo ha salido bien. Parece que esté hablando de un parto. Pero bueno, vamos a recoger el ordenador nuevo y espero que os lo pueda enseñar en breve. Así que nada, hasta ahora. Ahora sí, una vez probado y reinstalados los programas como el de edición de vídeo, PixInsight, AstroPixel Processor, Photoshop, Lightroom y demás, y habiendo podido ver el rendimiento que tiene editando un vídeo con grabaciones en 4K, la fluidez, la rapidez de renderización y los tiempos de exportación final del vídeo, puedo decir que es lo que necesitaba sin duda. Quiero agradecer a Albert tanto su asesoramiento como sus servicios y ayuda en el montaje y composición de este equipo. Esperemos que la cosa mejore con el tema de China y los microchips, porque soy plenamente consciente que igual he pagado unos 500 euros de más por este tema, pero después de meditarlo mucho, era el momento de hacer el cambio, y por otra, no sabemos cuándo se va a solucionar. Espero que este vídeo os haya podido ayudar un poco si estáis en una situación parecida y no sabéis cómo valorar los componentes según vuestros requisitos actuales, si es que son parecidos a los míos ya expuestos, y si no, espero al menos que os haya parecido un vídeo interesante. También espero poder tener buenos cielos y poder sacar mucho material para poder exprimir al máximo esta nueva máquina. Hasta entonces, gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.